Buenas noches, hermanos, muy buenas noches, bienvenidos a nuestra reflexión bíblica en esta oportunidad. Estamos teniendo un poquito de problemas con la señal de internet, así que esperamos permanecer conectados para que también nuestros hermanos que ven este estudio en vivo ahorita y algunos en diferido, ¿verdad?, después, pero también les agradecemos mucho, así que pues yo espero que podamos permanecer en línea, conectados. Bueno, en esta noche estamos muy contentos acá de tener varios rostros nuevos. Tenemos acá a Marlon y a su esposa y a su nena, que son miembros de la iglesia, pero que hoy se están uniendo al grupo. Así que bienvenidos para permanecer. Esta primera visita los compromete, porque ahora van a estar a partir de hoy ya permaneciendo en el grupo. También tenemos a nuestra amiga Terol, que también nos visita de Estados Unidos, así que visitando acá a sus segundos padres en Nevada, así que y a su amiga, a su gran amiga Jennifer, a toda la familia, ¿verdad? Así que Terol nos alegra mucho que hoy esté acá en el hospitalito, visitando a sus amigos acá también, ex compañeros de ministerio. Así que, y compañeros todavía, ¿verdad? Aunque a distancia, pero somos compañeros. Y así a todos los que ya somos acá de este grupo, bienvenidos. Tenemos un poquito de frío y lluvia, así que algunos quizás por eso también hoy se quedaron en casa. Muy bien, estamos estudiando, hermanos, Primera Tesalonicenses, ya vamos en el capítulo 2, y hoy nos corresponde el versículo 13 al 16. En el capítulo 1 vimos la iglesia modelo, ¿verdad? Dimos 2 estudios. Estamos viendo ahora en el capítulo 2 los siervos de Dios modelo, ¿verdad? Los siervos de Dios modelo también, ejemplares. Aunque en el estudio de hoy va a diferir un poco, porque aquí ya el apóstol Pablo, Timoteo y Silas, que son los 3 que están en este ministerio, difiere un poco en este pasaje, hermanos, porque ahora Pablo va a hablar aquí de algo diferente. Va a él a hablar acerca de que el sufrimiento en la vida del creyente, el sufrimiento en nuestra vida es parte de nuestro llamado. ¿Sí? El sufrimiento en la vida cristiana es parte de nuestro llamado. Así que de eso es de lo que el apóstol Pablo va a hablar aquí, en este texto, en este pasaje, en este párrafo que vamos a estudiar en un momento. Pero yo antes quisiera pedirles que oremos al Señor. Nuestro Dios, te damos gracias por el inmenso privilegio que tú nos das de acercarnos a tu santa palabra. Tu palabra, Señor, no oramos para que tu palabra, Señor, nos dé más luz, porque ella tiene su propia luz. Somos nosotros los que necesitamos la iluminación de tu Espíritu Santo para acercarnos a tu palabra y para que también podamos tener una respuesta apropiada a tu palabra. Guíanos en este estudio, que sea de mucha edificación para nuestras vidas, que nos gocemos, y que también en aquellas partes que nosotros necesitamos hacer ajustes en nuestra vida, Señor, que seamos obedientes, sometiéndonos a ella. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien. En el versículo 13 damos el inicio entonces, y el apóstol Pablo dice de esta manera: por lo cual, también nosotros dice Pablo, Timoteo y Bernabé, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios. Y ya, aquí podríamos detenernos, hermanos, porque Pablo dice, nosotros sin cesar, constantemente, dice Pablo, la gratitud de nuestro corazón hacia Dios dice Pablo, es algo como un estilo de vida. Damos gracias a Dios, dice Pablo. ¿Por qué, hermanos? En este versículo, solo en este versículo 4, el versículo 13, Pablo va a hablar de 4 cosas muy importantes. Así que vamos a ir desempacando este texto, verso 13, que Pablo nos va a decir 4 cosas muy importantes. Él dice, sin cesar, damos gracias a Dios. Hermanos, la gratitud es algo muy, muy importante y necesario en nuestra vida. La gratitud a Dios es parte de nuestra adoración. Darle gracias al Señor por todos los beneficios que hemos recibido de Él.
Todo. Alguien podría, espero que no haya ninguno que diga, pero yo no pedí esto, ¿por qué tengo que dar gracias si yo no lo pedí? Yo creo que ningún creyente, debería tener esa ingratitud de decir, todo lo que el Señor me ha dado, pues yo no lo pedí. Yo creo que tampoco tal vez, creo que no existe esa manera de expresarnos, porque creo que sí le damos gracias a Dios por todo lo que nos ha dado. Dice Pablo, nosotros, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, dice, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice Pablo, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros. Esta palabra, dice Pablo, este mensaje que oísteis, que es de Dios, que procede de Dios, pero que lo oísteis de nosotros. Lo oísteis de nosotros. Entonces, aunque es un mensaje que procede de Dios, pero no podemos aquí separar lo que Pablo dice. Lo recibisteis de nosotros. Procede de Dios, no de nosotros, pero nosotros sí lo llevamos. Fuimos los portadores de este mensaje, fuimos el instrumento, fuimos la vasija, el instrumento que Dios utilizó. Lo oísteis de nosotros. Y hermanos, aquí quiero hacerles dos preguntas. Dos preguntas a manera de que ustedes puedan hacer, a manera que podamos hacer memoria en esta noche. ¿Se recuerda usted de esa persona que le condujo a Cristo? ¿Recuerda usted a esa persona o a esas personas que Dios en su misericordia llegó a su vida y que le dijo a usted que somos pecadores, pero que a través de Cristo Dios pudo remediar ese problema y que a través de Cristo somos aceptos ante Dios? ¿Usted se recuerda de esa persona? ¿Ya recuerda usted quién fue esa persona que le condujo a Cristo, que le llevó al Señor? ¿Recuerda usted quién fue esa persona? Ahora, la segunda pregunta es, ¿qué siente usted hacia esa persona cuando la recuerda? ¿Qué siente usted? ¿Siente usted desagrado, rechazo, odio hacia esa persona? No. Yo creo que sentimos una profunda deuda y una profunda gratitud porque esa persona nos hizo un gran favor. Y Pablo dice acá, ustedes oyeron este mensaje de nosotros. Importante el mensajero. Dice, la recibisteis no como palabra de hombre, dice Pablo, sino según es en verdad la palabra de Dios. Dice Pablo, ustedes esta palabra la recibieron no como una palabra de hombre. O sea, estos creyentes de Tesalónica no dijeron, bueno, lo que Pablo dice, pues sí, es interesante, contiene algo de sabiduría, pero no, ellos no dijeron, bueno, la recibimos solo como un buen consejo. Tiene sabiduría, es interesante lo que Pablo dice, pero es un mensajero más, un hombre más que nos trae un mensaje. No dijeron así. En Tesalónica estaban acostumbrados a escuchar a muchos hombres que daban discursos. Se paraban ellos en la plaza que se llamaba el Ágora, el mercado, y ahí daban sus discursos, y después de su plática ellos pasaban a recibir dinero. Ellos se ganaban la vida de eso, iban de ciudad en ciudad dando un discurso, eran oradores, eran personas que daban un discurso y luego pedían la colecta, pedían el dinero. Pero Pablo dice, ustedes recibieron este mensaje no como un discurso de hombre, sino como la palabra de Dios. No como el mensaje que da un charlatán, un falso, ¿verdad? Sino como palabra de Dios, dice el versículo. Y en el versículo, la parte final dice, la cual, o sea, este mensaje actúa en vosotros. ¡Qué especial! ¡Qué especial! Dice que este mensaje, dice Pablo, actúa.
que significa que tiene eficacia, que es eficiente. La palabra de Dios actúa, el Evangelio actúa. Y hermanos, yo les pregunto a ustedes en esta noche, ¿está haciendo obra el mensaje de Cristo en su vida cuando la lee, cuando la escucha? Porque aquí la palabra actúa quiere decir que edifica, que salva, que santifica, que nos hace madurar, que nos perfecciona, que nos aconseja, que nos edifica, que nos da esperanza, eso y mucho más. Dice la palabra que actúa en vosotros. ¿Está actuando la palabra de Dios en su vida? Cada vez que usted escucha, cada vez que usted es confrontado con la Biblia, está produciendo un cambio el mensaje en sus vidas, hermanos, en nuestras vidas. Dice aquí, la cual actúa. Energía, poder. Esta palabra aquí, actúa, es muy similar a la palabra dinamita. Ustedes recuerdan que cuando Pablo dice en Romanos 1:16, dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. Y la palabra poder ahí significa dinamita. Una dinamita, pero no es aquella dinamita que hace explotar la piedra en 5 pedazos, explota, ¿verdad? Metían la dinamita, o sea, metían la pólvora, ¿verdad?, en la piedra, perforaban la piedra y metían la dinamita, llenaban ese agujero de pólvora y hacían explotar la roca. Dinamita. El Evangelio es dinamita, pero no es una dinamita que su poder es para restaurar, para transformar. No hace ruido, es silenciosa, pero quebranta el corazón más duro. Dice que actúa en nosotros. Versículo 14. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Hermanos, esta palabra imitadores, se recuerdan que ya la habíamos analizado en el capítulo 1, que dice que los creyentes, dice que fueron imitadores de Pablo, imitaron a Pablo, dice, y que Pablo imitaba a Cristo. Esta palabra, imitadores, la quiero nuevamente, hermanos, retomarla, aunque ya la habíamos visto en el capítulo 1, pero aquí aparece nuevamente la palabra imitadores, porque es una palabra muy especial. La palabra imitadores aquí en griego significa, se dice mimetai. ¿Por qué la quiero decir? Porque es muy importante, mimetai. Hay ciertos animales que en el bosque hacen algo que se llama mimetismo. O sea, hay animales en el bosque que lo que hacen es camuflajearse. Este animal realiza lo que se llama mimetismo, que se camuflajea. Digamos, una serpiente se camuflajea, o sea, toma el color de las hojas color marrón. O si es una mariposa, se posa en las hojas de la maleza. La mariposa toma el color, se transforma en el color de las hojas o de un tronco para confundir a la presa. Para confundir, para ocultarse, para defenderse. O sea, Pablo dice acá, ustedes han hecho eso Pablo dice, ustedes están imitando. O sea, la idea acá es que uno tome la forma, que tomemos la forma. ¿De quién, hermanos? ¿La forma de quién? Aquí no lo dice, pero la palabra imitar aquí es tomar la forma de Cristo. Que cuando las personas vean su vida, hasta se confundan y digan, es que hablar con usted hay tanta amabilidad, tanta mansedumbre, tanto amor, tanta bondad, que hablar con usted es como hablar, es como ver a Cristo. Usted ha tomado la forma de Cristo, así como esos animales en el bosque se camuflajean y toman el color del entorno, ¿verdad? Así digan de usted y digan de nosotros, digan, es que usted se asemeja tanto a Cristo. Usted va en el bosque y usted pone su mano en un tronco que está podrido y que si es un animal que se ha camuflajeado tan bien que uno no lo ve y uno pone su mano ahí. Si es un animal que lastima, el animal le engaña, ¿verdad? Porque usa ese mecanismo para confundir. Pues que nuestra vida sea así. Que de verdad digan, es que el Señor ha hecho obra en su corazón y usted se parece a Cristo. Usted vive
la vida. Hermanos, que el Espíritu Santo implante la vida de Cristo en usted, ¿sí? Que el Espíritu Santo implante la vida de Cristo cada vez más en nuestra vida. Dice Pablo acá, verso 14, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Dice Pablo a los de Tesalónica, ustedes han sufrido mucho de sus compatriotas. Ustedes de Tesalónica, cristianos, pero que eran gentiles, han sufrido mucho de sus compatriotas gentiles que no son creyentes. Lo mismo que dice Pablo, lo mismo que han sufrido los cristianos judíos, han sufrido también de sus compatriotas. Ahora, hermanos, aquí es muy importante porque los creyentes, algunas veces nos toca pues ser fiel, nos toca mostrar nuestra fidelidad y nuestra lealtad a Cristo, porque nosotros como cristianos no encajamos en el sistema, en el molde del mundo, no encajamos. Ellos tienen una manera diferente de ser. Nosotros deberíamos tener una forma diferente de ser. Alguien llamó que el cristianismo es una contracultura, o sea, somos o debemos ser diferentes al mundo, mostrar cuán diferentes somos. Así que nos tocará a veces sufrir por causa de Cristo, pero eso es porque debemos ser fieles al Señor. Ahora, vamos al versículo 15. Los cuales, dice Pablo, hablando de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Ahora Pablo acá nos va a decir, hermanos, le va a imputar, o sea, le va a atribuir a los judíos dos grandes crímenes. Dice, primero, que mataron al Señor Jesús, mataron a Cristo. Dice, y a sus propios profetas. ¿A qué profetas recientemente habían matado aquí los judíos? Recientemente, tal vez no pensando en el Antiguo Testamento. ¿A quiénes creen ustedes que habían matado ya? Interesante. A Juan el Bautista. A ver, gracias hermano Pedrito. ¿A quién más creen ustedes que ya habían matado? ¿A quién más? Habían matado a Esteban. ¿Y habían matado a quién más? Hechos capítulo 12. ¿A quién más habían matado? ¿Cuál fue el primer apóstol que fue muerto decapitado? Jacobo, el pastor de Jerusalén, había sido ejecutado. Y también se refiere aquí a profetas del Antiguo Testamento. Ahora, yo quiero con esto, hermanos, compararlo rápidamente con Mateo 23:37. Se lo voy a leer acá para que ustedes también lo analicen conmigo. Cristo dice, Mateo 23:37 y 30, hasta el 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. No, hermanos, aquí dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Hermanos, es una apóstrofe, o sea, no es que Jerusalén, la ciudad, mataba a los profetas, eran los habitantes de Jerusalén, los líderes religiosos que mataban a los profetas. Dice, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? ¿Cuántas veces quise? Dice Cristo. O sea, no una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino muchas veces. Vean la frecuencia. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Ahora, yo pregunto, hermano, ¿acaso Dios no pudo hacerlo? Porque dice él aquí, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? ¿Acaso el Señor no tiene el poder para hacer que las personas crean y se posten de rodillas a sus pies? ¿Acaso Él no puede? Pero es que la voluntad de Dios tiene facetas. Está la voluntad de Dios que se llama voluntad soberana. Y Dios dice, esto no lo deseo, esto lo quiero, y se cumple. Pero está la voluntad de Dios de deseo. Él dice, yo deseo que esto ocurra. Pero porque Dios no quiere violar la libre voluntad, el libre albedrío del ser humano. Dios quiere
Dios quiere del creyente amor voluntario. Cristo quiere del creyente un amor voluntario, quiere una adoración voluntaria, quiere que nos rindamos a Él voluntariamente. Él no nos hizo, Él no quiere interferir en nuestra voluntad. Hermanos, eso es lo que nos distingue a los seres humanos del resto de la creación. Dios quiere amor voluntario, adoración voluntaria. Él no quiere traernos acá a la fuerza. Dice el Señor, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Dice Cristo. He aquí que, verso 38, he aquí que vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se fue de Jerusalén y dejó un vacío espiritual ahí. Ellos se quedaron sin nada. Regresando, hermanos, rápido a 1 Tesalonicenses capítulo 2, donde estamos estudiando. Jesús dice, Pablo dice, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsan. O sea, ¿quiénes hacían esto? Los judíos no convertidos, dice Pablo, y a nosotros nos expulsan. Esta palabra aquí, expulsar, hermanos, significa, hermanos, sacar a alguien de una manera agresiva, pero hasta sacarlo, o sea, asegurarte que esa persona ya no está aquí en Nevaje, en el pueblo. Asegurarte que de verdad ya se fue, que ya no está aquí. Es echar a alguien, pero de una forma en la cual queremos estar seguros que fulano de tal ya se fue, ya no está aquí en este lugar. Decía Pablo, ustedes nos expulsaron de la sinagoga y no agradan a Dios. Ahora, esta palabra no agradan a Dios es muy importante. ¿En qué sentido creen ustedes que los judíos no cristianos de esa época no agradaban a Dios? ¿A qué se refiere? ¿De qué manera o en qué sentido ellos no agradaban a Dios? ¿Saben de qué manera? No agradaban a Dios porque no querían someterse a la forma en la cual el Señor ya estableció, en la que ahora se debe ser salvos. ¿Sí? Ellos no agradan a Dios porque no se quieren someter al método que Dios ha establecido para ser salvos. Ellos decían, no, queremos nosotros ser salvos bajo nuestros términos. Queremos nosotros ser salvos a nuestra manera. De esa forma ellos no agradaban al Señor. Otra vez lo repito, porque ellos no querían someterse a la forma que Cristo ha establecido, en la que ahora se puede ser salvo, que es a través del sacrificio de Cristo. Solo quiero rápidamente compararlo con Romanos 10:3, solo se lo voy a leer acá. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, ellos, los judíos, decían, vamos a ser salvos, vamos a acercarnos a Dios a nuestra manera, con nuestra religión. Y hermanos, lo que pasaba es que cuando Cristo Jesús vino y murió por nuestros pecados, muchos aspectos de la religión judía ya ahora estaban en desuso. Por ejemplo, ahora ya no había que sacrificar corderos, porque ya Cristo, el Cordero de Dios, había muerto por nuestros pecados. Ahora ya no había que guardar las fiestas del judaísmo. Ahora ya no tenía por qué haber un sumo sacerdote para entrar a hacer expiación por los pecados. Ahora ya no tenían ellos que circuncidarse o guardar el reposo. Todo eso ya estaba ahora en desuso. Pero dice acá en Tesalonicenses 2:15, dice que no agradan a Dios. Los judíos no convertidos no agradan a Dios, porque ellos querían acercarse a Dios a su manera. Algo así como Caín, aunque esto es muy remoto, ¿verdad? Al principio de la creación, Caín, él era un hombre que quería adorar a Dios a su manera, inventando su propia religión. Dios dijo que había que traer un cordero, había que derramar sangre, pero Caín se rehúsa a hacer lo que Dios ha establecido. Rehúsa traer un sacrificio para hacer expiación por sus pecados, que era derramar
Caín tenía que, en este caso, que es humillarse, ser humilde, pedirle un corderito a su hermano, ¿verdad? A Abel, pero él no lo hizo. Así que, dice, no agradan a Dios. ¿Y cómo se aplica esto en nuestro medio, hermanos? Tal vez en nuestro caso ya no, como creyentes no tiene una aplicación, pero para un no creyente sí. Porque alguien diría, bueno, yo voy para complacer a Dios, para que Dios se apiada, para que Dios tenga de mí misericordia, me voy a autoflagelar y yo voy a sangrar de mis pies para que el Señor mire que yo sí merezco el perdón. Dios rechaza eso, Él rechaza eso. Eso no agrada al Señor si yo lo quiero hacer como un mérito para que Él me salve. Entonces dice acá que los judíos y no agradan a Dios, dice, y se oponen a todos los hombres. Ahora vamos al versículo 16, verso 16, que dice de esta manera, impidiéndonos, o sea, está hablando de los judíos todavía, no convertidos, impidiéndonos hablar a los gentiles para que esto se salve. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Impidiéndonos hablar a los gentiles para que esto se salve. ¿Qué hacían los judíos no convertidos? Entraba Pablo a una ciudad gentil para predicar. ¿Y qué hacían los judíos? Iban y le interrumpían a Pablo y lo sacaban. Iba Pablo a otro pueblo y llegaban los judíos otra vez y no dejaban a Pablo predicarle a los gentiles. Ellos decían, este mensaje no lo queremos ni para nosotros ni para nadie más. Ni para nosotros ni para los gentiles. No lo querían. Dice Pablo, así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Esa palabra colman, hermanos, es muy interesante porque significa que con este pecado que estaban cometiendo los judíos, impedirle a Pablo, estorbarle a Pablo, no dejar a Pablo que predicara el evangelio a los gentiles, con este pecado ellos estaban llenando, por decirlo como un ejemplo, llenando el vaso, rebalsando el vaso de que el pecado estaba llegando a su colmo. Quiero acá, vamos a aprovechar decir algo muy importante, porque esta palabra colmo solo aparece una vez más en la Biblia y es en Génesis 15:16. Y lo voy acá a comentar porque es muy importante. Génesis 15:16, Dios está haciendo un pacto con Abraham y le dice Dios a Abraham, y en la cuarta generación volverás acá, aquí a Canaán, Abraham. Y aquí viene lo que sigue. Dice Dios, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. ¿Qué enseñanza más grande hay aquí, hermanos? ¿Saben cuál es? Resulta que de ahí podemos concluir, y con este texto también, y con otros pasajes más también, podemos concluir que Cristo Jesús no ha venido porque la maldad del hombre no ha llegado a su colmo de cómo va a llegar. La maldad del hombre no ha llegado a su colmo de cómo va a llegar. Y uno puede decir, oye, es que ya no se aguanta, ¿verdad? La maldad, cómo se ha incrementado, pero aún no ha llegado a su colmo, la maldad. Así como en los días de Abraham, los cananeos estaban, pero corrompidos moralmente. Dice Dios, aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Y siguió madurando el pecado. Y hermanos, es una analogía hoy. Cristo no ha venido, no porque todavía en el África existan unas tribus que todavía no han oído de Cristo, sino Él no ha venido porque la maldad del hombre no ha llegado a su colmo, del extremo a donde va a llegar el pecado. Entonces dice acá Pablo, así dice los judíos colman, llevan con este pecado de evitar que los gentiles escuchen de Cristo. Dice Pablo, con este pecado ellos llenan el vaso, lo están llevando ya a su colmo de la paciencia de Dios. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Ahora, la ira de Dios dice hasta el extremo. ¿Qué pasó, hermanos, con el pueblo judío? Bueno, en el pasado y hoy, cuando
cuando Pilato tenía Pilato a Cristo azotado, y dijo Pilato, ¿qué haré con el Cristo? Ellos dijeron, crucifícale. Y Pilato dijo, ¿pero qué mal ha hecho? Y ellos dijeron, y Pilato dice que se lavó sus manos y dijo, yo me lavo las manos, inocente soy yo de la sangre de este inocente. Ellos dijeron, que su sangre caiga sobre nuestra cabeza y sobre nuestros hijos. Van 2000 años que la sangre de Cristo sigue cayendo sobre los judíos. Hasta el día de hoy, la sangre de Cristo sigue cayendo cada día sobre ellos. Hermanos, en el año 70 después de Cristo, ahí se cumplió parcialmente. 1,5 millones de judíos murieron. 1,5 millones de judíos murieron. Hay una historia muy interesante, hermanos, muy interesante, sobre Masada. Masada era una... El día de hoy existe, ¿verdad? Es un lugar que visitan en Israel. Es una gran roca, es una roca inmensa. Ahí se refugiaron muchos judíos. Eran los judíos, se llamaban los celotes, o sea, los que estaban en contra de Roma. Ahí ellos, en esa fortaleza, ellos se escondieron con sus familias, en esa fortaleza. Y cuando Roma llegó ahí, hermanos, y cuando estos ya no podían, estos judíos ya no sabían ni qué hacer, y dijeron, aquí nos van a acabar. ¿Saben qué hicieron estos judíos? Mataron a sus hijos y después se mataron ellos mismos. O sea, dijeron, antes que venga Roma y nos mate, mataron a sus hijitos, a sus muchachitos, mataron a sus hijos, y después ellos se mataron también, se quitaron la vida. Ahí en Masada, esa fortaleza, hermanos, 1,5 millones de judíos murieron en esa Roma. Ellos dijeron que la sangre de Jesús caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hermanos, así fue. Y hasta el día de hoy, la sangre de Cristo sigue cayendo sobre el pueblo judío. Eso no quiere decir, hermanos, que Dios no los ame y que Dios no tenga un plan para ellos en el futuro. Ustedes saben lo que pasó en el Holocausto. Hermanos, los cuerpos de los judíos fueron usados para abono. Les extraían el oro de sus dientes, los usaban para abono sus cuerpos. Todos los experimentos, y aunque Dios todo eso lo permitió con un propósito, hermanos, pero aquí dice claramente este texto, dice Pablo, así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Porque no quisieron creer en Cristo. Hay un texto en Hechos 17:52, solo lo voy aquí a citar, Hechos 17:52, donde Pablo dice, lo dice Esteban, ¿verdad? En su discurso, hablando de los judíos incrédulos, dice, así ustedes resisten al Espíritu Santo. Resisten al Espíritu. Hermanos, ¿puede una persona resistir a alguien que no le está... O sea, ¿cuándo se le resiste a alguien? ¿Cuándo se le resiste a alguien? Usted puede... Cuando tenemos a alguien que nos está confrontando, ahí yo puedo resistir, puedo ir en contra de esa persona. Usted, gracias a Dios, usted no resiste al Espíritu Santo. Usted y yo lo que hacemos muchas veces es contristarlo, apagarlo, cuando no le permitimos a Él tomar el control de nuestra vida. Pero el no creyente sí resiste al Espíritu Santo, porque Dios quiere salvarlo, pero Él va en contra, Él le resiste. Ese es cometer el pecado de la blasfemia, el Espíritu Santo, ir en contra del Espíritu Santo. Así que este pasaje, hermanos, es muy triste. Por un lado es alegre, porque vemos acá los de Tesalónica, cómo ellos recibieron la palabra de Dios, y cómo la palabra de Dios estaba haciendo obra en sus corazones, y cómo ellos estaban imitando a Cristo, y así debemos hacer nosotros. Por otro lado, es un pasaje triste porque nos habla de la situación y condición, porque no es lo mismo, en la que el pueblo judío
estuvo en esa época y sigue estando hoy, ¿verdad? El pueblo judío allá en el Medio Oriente que no cree en Jesús como el Mesías, en el Señor. Y lo van a hacer en un momento de crisis, de gran prueba en el futuro, ¿verdad? Pero gracias a Dios, porque a pesar de eso, el Señor tiene un pueblo que es la iglesia, somos nosotros. Así que, hermanos, qué bueno. Recibimos la palabra de Cristo, no la recibimos como palabra de un hombre, como palabra de Dios. Y actúa en nosotros. Amén. Ojalá que cada vez que la estudiemos, en verdad esté haciendo obra su palabra en nuestro corazón. Vamos aquí, gracias a Dios, logramos permanecer en sintonía en Facebook. Así que vamos aquí a dar algunos saludos. Nuestra hermana Mercedes Herrera Castillo, que nos estuvo viendo en Huehuetenango, un saludo muy especial aquí también de su familia, el hermano Juan Pablo Noriega. Dios le bendiga, hermana Mercedes, que es fiel en seguir estos estudios. También a Manuela de León, también muchas gracias, que Dios le bendiga. También a Sandra Hernández, muchas gracias, que Dios le bendiga también, Sandra Hernández. Antonio de Paz también, que Dios le bendiga, muchas gracias. Catherine Brito, muchas gracias, Catherine, que Dios te bendiga también a ti. Antonio de Paz, muchas gracias, gracias por el saludo. También a Talita Brito, también muchas gracias, que Dios les bendiga. Hermanos, estos estudios después acá los subimos también al canal de YouTube. Ustedes también pueden buscarlo, se llama Casa San Pablo, así se llama el canal, Casa San Pablo. Les animamos también a que se puedan suscribir para que también estos estudios puedan pues difundirse y ser de edificación para otras personas. Así que Dios les bendiga, muchas gracias, y si Dios lo permite, la próxima semana, el próximo martes, estaremos continuando con esos estudios. Así que Dios les bendiga en esta oportunidad. Gracias.